Voy a suplicar que abran sus Biblias, hermanos, a Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Estamos regresando al versículo 1 al versículo 13. El día de hoy vamos a poner nuestra atención al versículo 9. Pero vamos, hermanos, a apreciar esta porción. Es una porción definitivamente importante para la iglesia del Señor. Estamos regresando por quinta ocasión a esta porción bíblica. Bienvenida, Katy, que el Señor te bendiga ricamente. Una alegría verte, hermana, una alegría definitivamente. Muy bien, este es Primera de Corintios, el capítulo 10. Vamos, hermanos, a leer esta porción y nuevamente a observar, apreciar, disfrutar el contexto de esta preciosa porción de la Escritura. Dice la palabra de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias porque podemos meditar en ella. Gracias porque podemos regresar, Señor, al texto bíblico sacro y, Señor, ser definidos conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos, y deseamos, Señor, que tú nos edifiques y que tú, Señor, seas en nosotros, que nos des, Señor, la capacidad para poder, Señor, no solamente entender tu palabra, pero, Señor, someternos a ella, vivir conforme a ella y, Señor, a proclamar tu palabra, Señor, en cualquier oportunidad que tú nos permitas. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias porque tu palabra, Señor, es grata a nuestra alma. Gracias porque deseamos, Señor, venir a ella y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. En Cristo Jesús, Señor, damos gracias. Amén. Hermanos, como forma de repaso nuevamente, este es un breve repaso. Hemos observado en este pasaje de la Escritura que el apóstol Pablo tiene preocupación porque los hermanos no terminen como sus antepasados. El apóstol Pablo tiene preocupación de lo que hemos llamado esos
5 monstruos internos que están ahí. Esa autosuficiencia es un monstruo de 5 cabezas: la codicia, idolatría, fornicación, la tentación, la murmuración. El día de hoy vamos a tratar ese monstruo que está ahí, que si no nos cuidamos nos desbarata. Si usted se da cuenta, el pasaje dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, para que no seáis idólatras, para que no forniquemos, ni tentemos, ni murmuremos, dice la Escritura. O sea que esta porción de la Escritura nos sirve para que nosotros no lleguemos a ese pecado, para que nosotros no seamos acribillados, destruidos por estos monstruos, por estas anomalías, pecados que hay en momentos en nuestro corazón. Entonces el día de hoy vamos a observar lo que significa el tentar al Señor dentro del pueblo de Dios. El pasaje es el versículo 9. Usted lo ve ahí en pantalla. Ni tentemos, dice el Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, dice, por las serpientes. Aquí está el apóstol Pablo nuevamente pensando en una categoría que nosotros definitivamente debemos de pensar. Es importante, por ejemplo, reiterar que la iglesia en Corintio estaba atravesando una situación muy, pero muy mala. Ellos estaban en envanecimiento. Nosotros leemos el libro y podemos de alguna manera evidenciar que ellos estaban viviendo un envanecimiento, una autosuficiencia. Ellos creían que todos estos asuntos, estos pecados eran del mundo allá afuera, pero no de ellos adentro. Y entonces esa actitud básicamente tiene el potencial de destruir no solamente a un individuo, pero destruir también a la iglesia del Señor. Y entonces es importante que nosotros de alguna manera observemos este pasaje de la Escritura y que atendamos a este pasaje de la Escritura. Si usted observa, por ejemplo, hay 3 elementos que vamos a observar en este pasaje. Este pasaje nos cede de alguna manera. Vamos a observar la posibilidad de tentar al Señor, el perfil histórico que el apóstol nos provee en este pasaje de la Escritura y el peligro que está ahí, el peligro. Hermanos, importante que nosotros entendamos, primeramente que entendamos el primer aspecto que tiene que ver con la posibilidad de tentar al Señor. El pasaje dice, ni tentemos. El apóstol Pablo se está incluyendo. Él se está incluyendo. Yo no creo que el apóstol Pablo esté en este pecado, que esté viviendo este pecado, pero es importante reiterar que como iglesia el envanecimiento, tentar a Dios, pensar que nosotros podemos tentar a Dios es un asunto de nosotros. Ni tentemos al Señor, dice el pasaje de la Escritura. Pablo se está incluyendo, él nos está excluyendo en esa posibilidad. Él está diciendo que es posible que nosotros terminemos tentando a Dios sin que tal vez estemos pensando, sin que estemos deseando. Dice él, ni tentemos, y usa la primera persona plural. En otras palabras, esto no es un asunto de otros lejano a nosotros. Esto es un asunto que de alguna manera necesitamos tratar. Él se incluye en esa posibilidad. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. Dice la Escritura que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y Él se incluye en la ecuación. Él nos está excluyendo. Él dice que la posibilidad existe, que nosotros, aún como líderes de la iglesia, caigamos en el error y en el pecado de tentar al Señor. El versículo 6 dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni forniquemos como algunos. O sea, Él se está incluyendo. Él no está diciendo, yo estoy exento. Él no está diciendo, yo soy invulnerable. Absolutamente.
En el momento en que nosotros nos sintamos invulnerables, en el momento en que nosotros nos sintamos que el pecado no está allí a la puerta, en ese momento usted y yo tenemos que entender que ya está entrando en nosotros una actitud de autosuficiencia. Esa es una actitud de autosuficiencia que no nos va a llevar a nosotros a ningún lugar apropiado. Nos va a llevar en donde dice la Escritura, básicamente vamos a terminar y vamos a terminar terriblemente mal. Necesitamos entender que parte de la ecuación está allí, usted y yo. Ninguno de nosotros estamos exentos de esas realidades. El apóstol Pablo utiliza un verbo muy interesante. Utiliza el subjuntivo presente, y ese subjuntivo presente, primera persona plural, tiene que ver con una idea que no continuemos más, o en otras maneras, no continuemos poniendo al Señor a prueba. Y es cierto que no vamos a insistir demasiado en ese aspecto, digamos, gramatical, pero no podemos ignorar el aspecto gramatical. El apóstol se está incluyendo, y aunque no debemos de insistir demasiado en la idea de que el apóstol Pablo él se está poniendo en tela de duda, él no se está poniendo en tela de duda. Él está básicamente utilizando un inclusivo para tratar la manera de animar a los hermanos, pero él es parte de la ecuación. Y aunque sí es cierto, no podemos insistir en ese aspecto gramatical, las implicaciones están allí, las implicaciones no están solamente en relación a la iglesia, pero en relación también al liderazgo de la iglesia. Cuando nosotros entendemos qué es lo que significa tentar al Señor, nos damos cuenta que nosotros como líderes, nosotros como pastores, ministros, como ancianos, nosotros podemos terminar en ese fracaso. Nosotros podemos terminar en esa realidad. Y entonces ni tentemos al Señor tiene que ver con esa idea inclusiva. Nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos pies de barro. Esto no es solamente un asunto del otro, esto es un asunto de nosotros. Este es un asunto, nosotros podemos vernos en esa realidad y en esa miseria. Pero creo yo que el énfasis del pasaje de la Escritura continúa, y la segunda parte tiene que ver con ese perfil histórico, porque el apóstol dice de la siguiente manera, el versículo dice concretamente, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron, y dice que perecieron, dice, por las serpientes. El vocabulario que el apóstol Pablo está utilizando es un vocabulario que tiene que ver con un momento de la historia del pueblo de Israel. Dentro de esos 40 años que salen de la tierra de Egipto, ellos básicamente experimentan una situación, experimentan un bajo pero tan vil. El pueblo de Israel está pasando por una miseria terrible, y esa miseria podemos nosotros datarla, observarla a través del Antiguo Nuevo Testamento. Y nos preguntamos nosotros qué significa tentar al Señor. Y antes, hermanos, que entremos directamente en lo que significa, creo que es importante entender lo que no significa. ¿Qué es lo que no significa? Por ejemplo, en el libro de Malaquías nosotros observamos el probar a Dios aceptablemente, pero también probar a Dios inaceptablemente. Cuando Pablo está diciendo no tentar al Señor, él está enfatizando la manera negativa, lo que nosotros no deberíamos de hacer, que es negativo. Pero por ejemplo, en el libro de Malaquías nosotros encontramos la palabra, por ejemplo, probar a Dios, y dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice la Escritura, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted se da cuenta, la palabra probar, esa palabra en el Antiguo Testamento significa probar en el sentido de probar los metales preciosos, es verificar la calidad, la cualidad de ellos, y en este contexto la idea es de probar la fidelidad de Dios. En otras palabras, en la obediencia, nuestra obediencia, nosotros podemos probar la calidad de Dios, que Él está ahí abundantemente. El pasaje
si usted se da cuenta, tiene que ver con nuestra obediencia. No es probar a Dios en el sentido negativo como ocurre, no solamente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 9, pero la manera en cómo ocurre a través de las Escrituras. Este es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde se habla de probar a Dios en una manera positiva. En los casos restantes tiene que ver con la realidad que nosotros no podemos probar a Dios. Nosotros no podemos tentar a Dios, y la palabra tentar es una palabra más agresiva, es una palabra más negativa. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros tentamos a Dios en una manera negativa? Lo que no deberíamos de hacer. Nosotros deberíamos de probar la bondad de Dios en nuestra obediencia, y eso es positivo. Pero hermanos, de ese punto en adelante, todo lo que se describe en el Antiguo y Nuevo Testamento es negativo. Cuando probamos a Dios o tentamos a Dios, siempre es un elemento negativo. Siempre ocurre en una manera negativa cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Y hermanos, lo que vamos a hacer es, antes de entrar directamente a lo que el pasaje, donde el pasaje nos lleva y al aspecto positivo, necesitamos entender qué significa probar a Dios o qué es lo que significa tentar a Dios. Si usted observa, por ejemplo, este concepto se ve desde el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomios. Nosotros comenzamos a observar esa realidad. Por ejemplo, dice Deuteronomios capítulo 6, este pasaje de la Escritura es citado en el Nuevo Testamento y es citado precisamente en relación a la realidad de no tentar al Señor. Y dice el versículo 13, a Jehová tu Dios, dice, temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No, dice, andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están a vuestro contorno, dice la Escritura. Porque el Dios, dice, celoso Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Jehová celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y si usted se da cuenta, el no tentar a Jehová vuestro Dios, nuevamente el contorno tiene que ver con una realidad negativa. Dice la Escritura, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis, dice en Masá, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, estatutos que te ha mandado. ¿Qué es lo contrario de temer a Jehová? Bueno, reconocer de que Él está, número uno, en medio de nosotros, que Él ha hablado y Él ha hablado para que nosotros le respetemos, para que nosotros de alguna manera le obedezcamos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es tentar al Señor conforme a este versículo de la Escritura? Número uno es ignorar que Dios no está en medio de nosotros, cuando en la realidad Él está en medio de nosotros. ¿Qué es lo que significa tentar a Jehová? No es solamente ignorar que Dios está ahí, pero ignorar de que Él ha hablado y que Él ha entrado en pacto para con su pueblo y Él nos va a pedir cuenta de lo que Él ha hablado. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Entonces, tentar a Dios es, número uno, ignorar que Él está en medio de nosotros, y número dos, que su presencia está ahí, pero número dos, el Dios soberano habla. Y el Dios soberano se comunica con nosotros en una manera inteligible. Nosotros podemos entenderle para que nosotros podamos guardar cuidadosamente los mandamientos, los testimonios, los estatutos que Él nos ha mandado. Número dos, observe usted conmigo el libro de Mateo. Mateo básicamente está citando este pasaje de Escritura, especialmente el versículo 16 se cita en el libro de Mateo, y mire usted en el contexto en que se cita. Entonces dice que el diablo, dice que le llevó a la ciudad, dice a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces, dice, con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio el versículo que leímos, capítulo 6, el versículo 16, está citando directamente este pasaje de la Escritura y lo está citando dentro de un contexto, y el contexto básicamente es negativo. Él está citando Deuteronomio 6:16. La Septuaginta utiliza exactamente la misma palabra que ocurre acá en este pasaje, y esto significa tentar, tratar de atrapar a alguien en un error, como nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, se dice, por ejemplo, que he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, para atrapar a Jesús, dice que hizo una pregunta, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. O sea que cuando usted se da cuenta, ¿qué significa tentar? Tentar significa tratar la manera de atrapar a alguien en un error. Y aquí vemos el pasaje de la Escritura, vemos una dinámica. El diablo está tratando la manera de atrapar, tentando al Señor Jesús. Jesús dice, no tentaréis al Señor tu Dios. Porque ¿qué es lo que es tentar? Tentar, tratar la manera de atrapar en un error a la divinidad. Y esa es una imposibilidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es tentar al Señor conforme a este pasaje de la Escritura? Cuando vemos la petición diabólica, Jesús le llama a esa petición tentar al Señor tu Dios. Y lo es porque cuando nosotros consideramos a Dios como una varita mágica y pensamos que podemos nosotros manipular a Dios con nuestras peticiones especiales, entonces nosotros terminamos tentando a Dios y tratando la manera de manipular a Dios. Y entonces escenarios son múltiples. Le decimos nosotros, por ejemplo, a Dios, si tú me sacas de la cárcel, entonces yo te sirvo. Entonces yo hago esto. Y entonces tratamos la manera de manipular a Dios. ¿Quién se metió en ese problema de la cárcel? Tú te metiste por tu desobediencia, tu mala cabeza. Y entonces quieres decirle a Dios, Dios, si me sacas de la cárcel, como que si Dios es responsable de sacarme de mi error, entonces yo te sirvo. Eso es tratar de manipular a Dios. Eso es tratar la manera de buscar, de sobornar a Dios, tratar la manera de encajonar a Dios. Y si Dios no cumple, si no me saca de la cárcel, entonces ¿quién es Dios? Dios es malo. Dios es malo. Y eso es tratar la manera de poner a Dios en una trampa. Cuando usted comienza a entender el vocabulario de tentar al Señor tu Dios, tentar al Señor tu Dios es tratar la manera de manipular la bondad de Dios y tratar la manera de encajonar a Dios en una trampa diabólica que muchas veces nosotros la entretenemos en nuestra mente. Nosotros como creyentes deberíamos de servirle al Señor por lo que Él ya hizo, no por lo que va a hacer. Él ya hizo el milagro de milagros. Hoy yo lo amo porque Él me amó primero. Y entonces Él no tiene que hacer una cosa más. Él no tiene que añadir absolutamente una cosa más para que yo pueda servirle a Él. Él no me tiene que sacar de ninguna situación. Él ya me sacó de la situación eterna de mi pecado. Esta es una estrategia diabólica. Entonces, tentar a Dios es tratar la manera de manipular a Dios. Número 3, mire usted, por ejemplo, el libro de Números. En este pasaje está citado básicamente. Este es el pasaje que el apóstol Pablo tiene en mente. Este pasaje está basado básicamente en el pasaje que leímos en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 9. Este es el pasaje directamente y aquí se utiliza este pasaje. En este pasaje básicamente vemos nosotros varios elementos importantes y tenemos que preguntarnos qué es tentar al Señor conforme a este versículo de la Escritura. Mire lo que dice el versículo 4.
del capítulo 21 del libro de Números. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Muy bien, aquí hay desánimo. Y el desánimo de alguna manera u otra nos va a llevar hacia una dirección. Hay un elemento importante que el autor nos está preservando para nosotros como lectores aprovechar. Hay desánimo de parte del pueblo. Y dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque es en ese estado de desánimo que comenzamos nosotros a abrir la boca inapropiadamente, que yo creo que sería muy sabio a la luz del libro de Proverbios, que cuando estamos en ese estado de desánimo, no abras la boca. Trata la manera de no abrir boca. Trata la manera de no hacer decisiones serias, grandes. No vengas en desánimo, no vengas con tu esposa, no vengas con tus hijos, porque ese corazón se va a traducir en palabras que simplemente no son agradables. En este caso, el pueblo estaba desanimado y entonces dice que comenzó a hablar en contra de Dios, en contra de Moisés. Y ve usted lo que dice el versículo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Hermano, ¿sabe lo que es eso? Mire, vemos nosotros no solamente desánimo, pero comenzamos nosotros a hablar en contra de Dios, en contra del representante de Dios, el siervo de Dios, pero comenzamos a exagerar cosas que no deberíamos nosotros de exagerar. Y eso usted lo ve en todo. Yo lo veo hasta en el perrito que comienza a ladrar y no es nadie. A saber qué fantasma vio el perrito, pero comienza a ladrar y desesperadamente. Saber qué oyó, que el patrón no oyó, que está pero desconsoladamente ladrando. Y todos nosotros, cuando hay desánimo, no tenemos sentido. Esta semana yo hablé en esa condición de desánimo. Y yo me escucho a mí mismo. No tiene sentido. No tiene sentido. Por más que nosotros querramos darle sentido, no hay sentido. Y esa es la realidad. La realidad, aquí nosotros nos vemos en el texto. Aquí nosotros nos vemos nosotros mismos. Hay desánimo, comenzamos a hablar lo que no deberíamos de hablar. Comenzamos a exagerar. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en el desierto? Dice, pues no hay pan ni agua, cuando esa no es la realidad. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que había provisión. La provisión, el maná estaba ahí todos los días de la vida del pueblo. Dios había provisto. Pero para ellos eso no era suficiente. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y hermanos, el párrafo no termina ahí. Vamos a terminarlo nosotros al final. Pero este es lo que está citando el apóstol Pablo. Pablo está citando esa realidad que Jehová dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes. O sea que eso de tentar a Dios no es cualquier cosa. El tentar a Dios va en relación, si usted se da cuenta. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es tentar al Señor? Tentar al Señor viene alrededor del desánimo, es hablar en contra no solamente de Dios, pero el agente que Dios está utilizando en ese momento tiene que ver con el rechazar la provisión milagrosa de Dios. Es probar a Dios y probar a Dios. Y él básicamente trae consecuencias severas. Hay una nota, por ejemplo, en el libro de los Salmos muy interesante. Mire lo que dice esta nota. Pero aún dice, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Está hablando exactamente de la misma experiencia, la misma historia. Es el mismo perfil histórico que Pablo está trayendo. Pero mire lo que los Salmos hablan. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. A su gusto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es tentar a Dios? El maná, frijoles y arroz. No way, José.
Y entonces en nuestra mente nosotros queremos la comida que estábamos acostumbrados en Egipto. Y queremos nosotros a nuestro gusto. Y entonces todos estamos en esa realidad, si usted se da cuenta. Esto no se trata del que acaba de comenzar en la vida cristiana, esto se trata aún de que tiene 20, 30 años en la vida cristiana, Dios le provee y entonces lo que Dios ha provisto, el milagro, la comida milagrosa, que no hay manera de poder descifrarla, de describirla en una manera biológica. Dios te ha provisto eso. Y entonces, si usted se da cuenta, aquí comienza una nota de descontento. Una nota de descontento. El tentar al Señor tiene que ver con esas realidades. Tiene que ver con la realidad, por ejemplo, hay desánimo, hablamos mal, hablamos exageradamente, no hay pan cuando sí hay pan, no hay agua cuando sí hay agua. Estamos fastidiados porque este pan liviano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? Andamos buscando nuestro antojo, nuestro gusto. Y entonces, esto no es estar satisfecho con lo que nosotros tenemos, con lo que Dios ha provisto. Y usted se da cuenta que, por ejemplo, yo escucho, por ejemplo, esposas, esposos decir, por ejemplo, en consejería dice, y tu marido, ¿por qué no eres como el hermano tal? Oh my gosh, ¿por qué no eres como el hermano tal? Dios no lo hizo como el hermano tal. ¿Sabe lo que es eso? Es descontento. Dios le dio a usted, el hermano tal es su esposo. ¿Por qué usted está tentando a Dios? Porque está en descontento. Es más, comparar a su esposo con el hermano tal es diabólico. Eso no le va a llevar a usted a ningún lugar. Es más, ¿cómo se sentiría usted si yo la comparara con la misma universo? Y usted mire que, ¿cómo se siente usted? No, eso sería ofensivo, ¿no es cierto? ¿Y tú por qué no eres como la hermana? Mira qué linda la hermana. ¿Y cómo se siente usted? Terrible. ¿Y usted cree que su esposo no se va a sentir de la misma manera? Cuando usted hace esa comparación diabólica, cuando hace esa comparación en desobediencia, hace la comparación tal vez en desánimo, hace comparación, usted comienza a hablar de más, comienza a hablar lo que no debería de hablar. Cuando ocurre eso básicamente en una palabra es tentar a Dios, porque nosotros estamos básicamente cuestionando no solamente el carácter de Dios, pero estamos cuestionando la provisión de Dios en el momento. Dios te ha dado esto. Y hermanos, usted y yo necesitamos tener contentamiento y venir delante del Señor. Señor, gracias te doy. Gracias por lo que tú hasta este momento has dado. Tú has dado tu provisión y tal vez no es esto, no es aquello, y no tiene que ser ni esto, ni aquello, ni aquello. Vemos la Escritura y no podemos nosotros ir al gusto nuestro, sino tiene que ser conforme a la voluntad soberana de Dios en nuestras vidas. Yo creo que esto no cancela de ninguna manera de que nosotros no busquemos superación, que no tengamos una ambición santa para honrar a Dios con las cosas que Dios nos ha dado, pero esto es básico y fundamental. Esto es estar en un descontento por lo que no ha ocurrido, por lo que no ha pasado, por lo que quisiéramos que pasara, por no tener la comida de gusto y tener la provisión de Dios, que Dios sabe lo que Él está haciendo. Y entonces comenzamos a observar esta realidad. Esto es querer desear algo que simplemente tal vez no estás listo, tal vez no puedes asumirlo, tal vez no tenés la capacidad espiritual, y si yo te lo doy, mi hijito lindo, esto te va a destruir. Esto te va a destruir. Y a saber a dónde vas a llegar, a saber en dónde vas a terminar. Y entonces en momentos Dios tiene que intervenir. Yo veo eso en pastores. Yo no lo veo solamente en hermanos que acaban de comenzar la vida cristiana. Lo veo en hombres que ya
se enfermaron en la cabeza. Ya están básicamente en ese problema y el problema es, yo me siento, yo puedo. Y tal vez la oportunidad no está ahí, tal vez no es el momento adecuado. Y entonces desordenar completamente todo por tratar la manera de buscar algo desesperadamente, yo creo que es caer en esa auto o esta superestimación de que yo creo que puedo y yo necesito algo mejor. Yo necesito algo mejor. Y entonces esto, hermanos, esto está cerquita de nuestra puerta. Por eso creo yo que cuando el apóstol Pablo escribe, él se está incluyendo. Porque, hermanos, hay muchos matices en el tentar al Señor que está muy cerquita de nosotros como ministros. Mire, por ejemplo, la historia que nos brinda Lucas. Lucas nos brinda historia en el libro de los Hechos. Y la palabra que el párrafo, todo este párrafo, incluye la palabra tentar. Y vea usted el contexto muy interesante. En el capítulo 5, por ejemplo, encontramos que cierto hombre llamado, dice Ananías, con Zafira, dice, su mujer vendió, dice, una heredad, sustrajo el precio, dice, sabiendo también su mujer, dice que trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, usted se da cuenta que esto, hermano, no era obligatorio. Los apóstoles no estaban diciendo, hey, todos a vender propiedad. Todos van a vender carros, van a vender todos, van a vender sus joyas. No hay nada, ni una reseña que los apóstoles están haciendo eso. Eso era un asunto voluntario. Cada quien lo hacía conforme a la voluntad de cada uno. Y entonces dice que aquí estaba Ananías, Zafira. Dice que vendió una heredad, sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y entonces el trinquete era, yo vendí esta propiedad y entonces yo traigo todo, pero por debajo ellos estaban escondiendo. O sea que ellos estaban queriendo lucir mejor de lo que ellos estaban haciendo. Querían dar una impresión que ellos realmente, ellos no tenían. Estaban queriendo alterar algo que simplemente es inalterable. Y entonces dice que dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese, dice, al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba bajo tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estaban tratando de mentir a los hombres. Mira, este es un asunto no solamente de la iglesia, pero de Dios. Al oír esto, dice estas palabras, Ananías dice que cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Hermanos, esta frase, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, se repite, y sobre todos los que oyeron, dice que vino un gran temor. Vino un gran temor. Versículo 11, el versículo 5 está enfatizando los efectos de lo que Dios está haciendo cuando individuos, personajes simplemente no están. Lo que están haciendo es tentando al Señor. Mire lo que dice el versículo, dice que levantando los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso, dice, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y aquí viene básicamente doña Zafira. Tal vez con vestido elegante, wow, yo vendí una propiedad, lo di, lo traje, la contribución, la vendí $1 millón, $1 millón. Pero sabían que había fraude. Y entonces aquí viene doña Zafira, dice que pasando un lapso de como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabía nada de lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Todo ese panorama que acabamos de ver es tentar a Dios. Porque esto no es solamente un asunto con la iglesia.
No es un asunto solamente, wow, el hermano da tanto, hay que ponerlo en un nicho especial porque wow, man, gran cosa. Pero nosotros no sabemos lo que solamente Dios sabe. Nosotros no sabemos. Nosotros tendemos a impresionarnos con lo que nosotros vemos. Pero Dios no está en esa situación. Lo que ellos están haciendo es tentando al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies los que acaban de sepultar a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Porque, hermanos, yo creo que cuando entendemos apropiadamente el temor, el tentar a Jehová, entonces lo que eso produce, cuando vemos la acción de Dios, lo que eso produce es ese temor de Dios para decir, hey, yo no puedo andar jugando con Dios. Yo no puedo pensar y decir, wow, ¿me entiende? Yo puedo, ¿me entiende? Hacer hasta, a ver hasta dónde estiro esto con tal de salirme con la mía. A Dios se le olvidó. Dios no se dio cuenta. Dios está ahí. El libro de los Salmos nos habla de esta realidad de la siguiente manera. Salmo 95 dice, venid, adoremos, postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, dice, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron, dice, me tentaron vuestros padres, me provocaron, dice, vieron mis obras. Yo había provisto, era el maná, no era lo que tú querías, deseabas. Pero tal vez no era lo que podías asumir en ese momento. Y Dios está siendo misericordioso contigo. Y en nuestro celo de querer más, nos volvemos locos, estúpidos, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es tentando a nuestro Dios y no apreciando lo poco que el Señor nos ha dado. Dice que me probaron viendo mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y este vocabulario que el libro de Hebreos lo está tratando constantemente, un pasaje más, mire lo que dice este pasaje de Escritura, toda la congregación de los hijos de Israel partió, dice, el desierto de Sin, dice, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim, dice, no había agua para ellos en el desierto, dice, altercaron, dice, contra Moisés, dijeron, danos agua, dice, para que Moisés vino, dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Ya se da cuenta que altercar con Dios es tentar a Dios. Así el pueblo tuvo allí sed. Dice que murmuró, dice, contra Moisés y dijo, ¿por qué? Dice, nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Dice la Escritura en el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Hombre, estos me quieren desaparecer. Estos prefieren más su comodidad, lo que ellos desean, ver muerto al hombre de Dios, con el fin de salirse con la suya. Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano una vara, golpea, dice que golpeaste el río, ve, dice, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, golpearás la peña, saldrá de ella aguas, beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, llamó el nombre de aquel lugar Masá Meriba, dice, por la rencilla. Nuevamente es legendario, simbólico, porque tentaron, dice, ahí tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama dudar de Dios. Dudar de Dios. Tentar a Dios es rencilla, es altercado, es queja y es
dudar que Dios está allí presente entre nosotros. Entonces, hermanos, usted con detenimiento observa la lectura que acabamos de hacer. Usted puede concluir por lo menos con 11 categorías que tienen que ver con el tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Ignorar que Dios está ahí presente. Es tratar de manipular a Dios. Es desánimo. Tiene que ver con hablar en contra de Dios, del siervo de Dios. Es rechazar la provisión de Dios por mis gustos. Es básicamente insatisfacción. Es pedir a Dios, hey, yo quiero esto, ¿qué me importa a mí? Lo que tú estás proveyendo no es suficiente. Es básicamente endurecimiento de corazón, es altercar, es murmurar, es exagerar en contra de Dios, de su siervo, es tratar de engañar a Dios, a su pueblo, creando una impresión falsa con el fin de tener más aceptación, más reputación. Es rencilla, es altercado, es queja, es dudar de Dios y al final, hermanos, es básicamente juicio de Dios. Yo podría básicamente ponerlo en esta siguiente declaración. El tentar a Dios es una actitud insatisfecha de un corazón endurecido, desanimado, que duda a Dios, que rechaza la provisión fiel de Dios, buscando obtener lo que nosotros creemos que nos merecemos. Yo no me merezco esto. Yo no me merezco esto. Yo me merezco esto. Y entonces tratamos nosotros de manipular a Dios al punto de engañar con el fin de crear una impresión falsa de nosotros mismos. Y hermanos, todo esto, conforme a las Escrituras, nos lleva a la tercera categoría. Y la tercera categoría tiene que ver con ese peligro. Y ese peligro tiene que ver con lo que el apóstol dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, dice, por las serpientes. O sea que esa idea no ha quedado en el pasado, esa idea no es de antaño, esa idea no es solamente del pueblo de Israel allá, no, esto tiene que ver con nosotros, esto tiene que ver con nosotros. La importancia de poner en perspectiva ese perfil histórico tiene que ver con nuestra tendencia a tentar al Señor. Él se está incluyendo en la ecuación. Y entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con la tendencia que todos y cada uno de nosotros? Yo quisiera decir, hermanos, cuídense de la tentación. Pero yo no puedo decir, hermanos, cuídense de la tentación. Yo necesito entender que debemos de cuidarnos de la tentación, porque está ahí a la puerta. En momentos hay insatisfacción, en momentos nosotros sentimos que deberíamos de estar en otra situación, que debería de ser como nosotros creemos que debería de ser, y languidecemos, y hay una lucha increíble en nuestros corazones, y venimos delante de Dios y le decimos: Señor, perdona mi corazón torpe, extraviado, de querer desear algo que simplemente no me corresponde. Si tú no has abierto, no has dado apertura, tus razones tendrás. Pero mientras eso no suceda, yo voy a ser fiel y voy a ser agradecido con lo poco que tú me has dado, lo voy a recibir como ese maná del cielo, como esa provisión divina. De lo contrario, dice que perecieron por las serpientes. Increíblemente gráfico, dice que perecieron por las serpientes. El autor de Hebreos toma estas alusiones y yo creo que el libro de Hebreos nos trae esa alusión para que nosotros podamos ver las pautas de lo que nosotros debemos de hacer para tratar con un corazón que tiende a tentar a Dios. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esta es historia, en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, esto es Números capítulo 21. Aquí está un autor más trayendo alusión a ese perfil histórico. Y él dice: no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, tentar a Dios tiene que ver con un corazón duro. En ese corazón duro hay desánimo.
hablamos lo que no debemos de hablar, exageramos lo que no deberíamos de exagerar. Comenzamos a cuestionar, ¿y está Dios en medio de nosotros? ¿En dónde está Dios? Porque Él no ha suplido mis gustos, lo que yo creo que debería de ser. Y entonces aquí está el autor de Hebreos diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. Está escribiendo esa carta, no endurezcáis, hermanos, vuestros corazones. Perfil histórico, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Tenían evidencia de la presencia de Dios. Él se manifestó múltiples veces. Dice, a causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón. Y usted se da cuenta, hermanos, esa tendencia, hermanos, cuando endurecemos nuestro corazón, cuando no vemos la provisión, Dios ya te dio el maná. Cuando queremos algo más, divagamos, nos diluimos. Dice que no han conocido mis caminos, porque los caminos de Dios están marcados por la fidelidad. Sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y hermanos, tú ni yo definimos cuánta fidelidad. 5 años, 2 años, 10 años. Hermanos, esa es una prerrogativa divina. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no endurezcamos nuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antídoto. Este es el antídoto. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Exhortando los unos a los otros cada día. Hermanos, no estás pensando bien. Usted necesita eso, yo necesito eso. Hermano, tranquilo, calmado. Mira, mientras esperamos, seamos fieles al Señor, porque los caminos del Señor, del ministerio, están marcados por fidelidad. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él es el que mueve las piezas que Él tiene que poner, que Él tiene que mover. Y dice la Escritura, antes bien exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, el engaño del pecado. Y hermanos, el antídoto, hermanos, es esa exhortación. Es más, aquí está el autor citando la Escritura. Y entonces usted se pregunta, usted piensa, ¿qué debemos hacer en lugar de tentar al Señor nuestro Dios? Conforme a esta Escritura, es arrepentirnos de nuestra tendencia de tentar a Dios. No endurezcáis vuestros corazones, significa arrepiéntete, arrepiéntete. No importa cuántos años tengas en la vida cristiana, arrepiéntete. Número 2, fomenta un corazón bueno de credulidad, no de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En lugar de eso, necesitamos nosotros orientarnos, regresar al Dios soberano que ha hablado. Y número 3, hermanos, el ministerio de la exhortación sigue siendo, hermanos, ese antídoto necesario para que nosotros nos mantengamos con un corazón no de incredulidad. Y estos, hermanos, todos nosotros lo necesitamos. El autor continúa diciendo, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? No fueron todos, algunos obedecieron. Y el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, porque la incredulidad nos lleva a la desobediencia, a apartarnos de Dios. Hay un corazón duro, de desánimo, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo me pregunto, ¿qué debemos hacer? Para nosotros como creyentes, hermanos, tres cosas. Arrepentimiento fomenta un corazón bueno de credulidad, no de incredulidad, y aprende la disciplina de exhortarnos los unos a los otros. Pero hermanos, yo quiero regresar a Números capítulo 21, porque en Números capítulo 21 nosotros leímos hasta el versículo 6. El párrafo no termina ahí. El párrafo continúa diciendo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y mire lo que hace el Señor. Dice que Moisés oró, dice al pueblo, Jehová dijo a Moisés 2 puntos. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, esto no es un invento para nosotros. Nosotros leemos este vocabulario en el libro de Juan. Y aquí está el Hijo del Hombre, Jesús, trayendo esa imagen. Y él dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mire conmigo el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura que Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Énfasis, hermanos, en el levantar, que yo creo que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesús, de la manera en cómo el pueblo veía la serpiente de bronce, creía básicamente en Dios, que Él tenía la solución, no solamente para su pecado, su desobediencia, pero Él no solamente perdonaría, Él sanaría. Así también en el Nuevo Testamento la idea para la salida de esa mordida mortífica de pecado, de desobediencia, es ver al Señor Jesús, creer en Él, venir delante de Él para el perdón de nuestros pecados y ser salvos de la ira de Dios. Esta es una predicción, creo yo, que tiene que ver con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Dios lo levantó. Jesús se refiere a esa historia de Números capítulo 21, donde los israelitas están fijando su mirada. Y al mirar la serpiente levantada por Moisés, ellos fueron sanados. Y usted tiene la oportunidad de poder poner su mirada en Jesús. La analogía radica en el hecho de que Dios le levantó de los muertos para que usted tenga vida y vida en abundancia. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento y que usted hable con Dios.
Si usted nunca ha venido al Señor Jesús y lo ha hecho el Señor Salvador de su vida, yo quiero animarle que usted resuelva ese asunto. El punto de esta analogía tiene que ver con esa realidad. Jesús vino para que nosotros tratáramos con esa enfermedad del pecado y que fijáramos nuestra mirada en Cristo. Él se levantó de la cruz y Él vive para siempre. Si usted nunca ha reconocido su pecado y el día de hoy quiere arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, mirar a Cristo como la respuesta a su desobediencia, su rebeldía, su tendencia a tentar a Dios, resuélvase hoy, resuélvase. Venga delante de Dios, venga delante de Cristo y dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Y aquí estoy con arrepentimiento, con fe. Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero que tú entres a mi corazón y que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Quita de mí esa tendencia a tentar al Señor, vivir en esa miseria. Si usted es creyente y usted es caracterizado por ignorar la presencia de Dios en usted, tratar de manipular a Dios con sus palabras, si usted vive con un corazón duro, de desánimo, contrario a lo que Dios dice, a lo que los hombres de Dios hacen en nombre de Dios, si usted rechaza la provisión de Dios, si hay insatisfacción y lo que usted busca es su comodidad y sus gustos en lugar de aceptar la provisión de Dios, si su vida es caracterizada por la murmuración, altercados, exageración, creando impresiones que no son reales, anda en rencilla, dudando de Dios. Todo eso describe el juicio de Dios y usted no quiere el juicio de Dios. Usted quiere venir en arrepentimiento delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no quiero endurecer mi corazón. Yo no quiero vivir en esa zozobra. Dame la oportunidad de fomentar un corazón bueno de credulidad. Dame la oportunidad de aceptar la exhortación que nos debemos los unos a los otros. Señor mío, obra en tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Y yo te ruego, Señor, que ninguno de nosotros caigamos en esa miseria de tentarte a ti, Señor, y ignorar lo que tú, Señor, nos has dado. Y es cierto que, Señor, no hay duda, vemos izquierda y derecha, no lo tenemos todo, no está todo ahí donde quisiéramos, donde deseáramos, no, simplemente no está ahí. Pero, Señor, no podemos ignorar tu mano y no podemos ignorar tu provisión. Tú te has manifestado. Hemos visto, Señor, tus misericordias y tus bondades abundantes. Y, Señor, no podemos, Padre bendito, ser desagradecidos, ignorar, Señor, la realidad de nuestro contorno. Tú te has manifestado a nosotros. Y nosotros deberíamos de ser los más agradecidos del planeta Tierra, con un contentamiento increíble en nuestros corazones.
Señor, trae contentamiento. Que, Señor, en nuestra congregación, en Berea, se pueda respirar ese contentamiento. No murmuración, no rencillas, no detracciones. Que podamos respirar el aliento firme de un hermano, una hermana que tiene una palabra de confrontación, de exhortación para acercarnos al Dios vivo. Señor, bendice a tu pueblo. Usa a cada uno de mis hermanos, que todos, cada uno de nosotros podamos vernos, Señor, en esa ecuación, y que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor, ser alentados y fortalecidos y acercados a ti, Señor, creyendo de que tú estás ahí obrando. Tu palabra nos enseña que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí estamos, Señor, con el deseo y la necesidad de venir delante de ti y suplicar por tu intervención en nuestros corazones. Aliéntanos, fortalécenos, haznos, Señor, sentir tu presencia, aún en medio de los momentos difíciles. Señor, haznos sentir que tú estás ahí, controlándolo todo. Señor, te bendecimos. Te alabamos por lo bueno que tú eres. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y, Señor, a gloriarnos en ti, porque tú eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Señor, bendice tu iglesia, abundantemente bendice a tu iglesia. Yo te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.